Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. El mundo de la cocina, tiene muchos más ingredientes de los que solemos hablar habitualmente en la dieta infantil, y uno de ellos serían las especias. ¿Qué especias y desde cuándo pueden tomar los niños? Cuando pensamos en la transición que supone la alimentación complementaria en los niños, desde la lactancia hasta la alimentación de un adulto, podríamos decir, porque a partir de los 2 años ya sabéis que se recomienda que las comidas en casa se unifiquen al máximo posible, adaptando texturas, tamaños o el tipo de alimento un poquito a la edad de los niños, pero que sean lo más parecida la dieta a la de los adultos, para poder darle una mayor variedad a su alimentación. Las especias son uno de los ingredientes que se utilizan en la elaboración de las recetas, y dependiendo de qué país o de qué lugar del mundo nos encontremos, la costumbre o el hábito a la hora de utilizar las especias es diferente. Por lo tanto, lo que yo os voy a contar en este vídeo, igual en algunos países os suena extraño y en otros os parece de lo más normal del mundo. Así que vamos a ver qué tipo de especias podemos utilizar en el caso de los bebés o de niños un poquito ya más mayores, es decir, a partir del año. A partir del año podríamos decir que se pueden utilizar todo tipo de especias en la dieta de los niños. Evidentemente, tenemos que tener una precaución, y es que la cantidad de especias que utilicemos no sea, al principio sobre todo, muy grande, porque las especias también se tienen que digerir y podríamos estar dificultando en cierta manera la digestión en el caso de los niños, sobre todo cuando hablamos de hierbas aromáticas, por ejemplo, que son hierbas aromáticas muy ricas en compuestos bioactivos que podrían ser una cantidad excesiva para el cuerpo del bebé. Quiero decir con esto que si yo voy a preparar una receta a la que le voy a añadir perejil, pues a mi hijo no le voy a poner un manojo de perejil entero. Pondré la cantidad adecuada de perejil para que se reparta y que además yo sepa que a mi hijo le va a tocar pues un poquito, no un montón de perejil. Por ejemplo, si yo quiero hacer una salsa verde que lleva perejil, creo que a nadie en los lugares en los que esta salsa es frecuente se le ocurriría pensar que no le voy a poner perejil porque la va a comer un niño. Es decir, hay ingredientes, especias o hierbas aromáticas que son de uso frecuente en ciertos lugares. Vamos a ponernos en la cultura occidental, o al menos en España, el pimentón rojo es una especia de uso muy habitual y muy frecuente, y los niños es muy probable que empiecen a tomarla o entren en contacto con ese pimentón desde edades muy tempranas. En otros lugares pueden ser el jengibre, la canela, la cúrcuma, no sé, las especias que se os ocurran a vosotros. ¿Qué ocurre? Que hay algo que sí que es importante la primera vez que introducimos esas especias. En algunos casos podríamos decir que la primera vez que hemos introducido esas especias en la dieta de los bebés es a través de la madre, desde el embarazo o incluso a través de la lactancia materna, porque esas sustancias bioactivas que le dan sabor y aroma se pueden traspasar a través de los fluidos en el caso de la madre o de la lactancia. Por eso las madres que tienen una dieta variada, que no hacen restricciones de sabores, sobre todo en su dieta cuando están embarazadas o en periodo de lactancia, se ha visto que esos bebés tienen una mayor facilidad para
saborear o aceptar nuevos sabores, porque igual ya no les resultan tan nuevos y sin embargo tienen pues como cierta memoria, ¿no?, hacia esos sabores. El ajo, la cebolla, los espárragos, las alcachofas, los pimientos son alimentos que traspasan sabor, por ejemplo, a través de la leche materna. Algo que se pierde, como podríamos decir, como educación nutricional en el caso de los bebés alimentados con leche de fórmula. Pero ahora vamos a lo que os estaba diciendo anteriormente. ¿Cuándo o en qué momento podemos introducir y de qué manera esas especias? Podríamos empezar a introducirlas desde el momento que comenzamos con la alimentación complementaria, es decir, a partir de los 6 meses. Pero es que al igual que cualquier otro alimento, de uno en uno, con un periodo de 3 días. No es un alimento, vamos a decir, primordial, las especias. Por lo tanto, si yo tengo mi calendario de introducción de diferentes alimentos cada 3 o 4 días y veo que me come el tiempo, pues bueno, pues igual retraso la introducción de esas especias hasta que empiece a preparar las comidas más parecidas a las de los adultos. No pasa nada, porque realmente las especias no son alimentos. En general, sí que hay alguna que podría causar más problemas, pero no son alimentos especialmente o potencialmente alergénicos, sino que se utilizan en pequeñas cantidades para dar sabor y variedad a las comidas. Que nos podría venir bien en el caso, imaginaros, de que un bebé rechace, por ejemplo, el consumo de algún tipo de verdura en puré. En ese caso, si le ponemos en lugar de sal, que no debemos utilizarla antes del año, igual le podemos poner pues un poco de ajo en polvo o un poco de cebolla en polvo a ese puré para darle más sabor. O por supuesto un sofrito de ajos, que también lo podríamos utilizar perfectamente, pero al tenerlo en polvo lo podemos utilizar incluso al final de la cocción para modificar un poco ese sabor. Es decir, ¿cuándo puedo empezar? En el momento de la alimentación complementaria. ¿Cómo debo empezar? Al igual que el resto de los alimentos, probando el efecto que produce en el bebé. Por eso hay algunas especias que deberíamos evitar o retrasar un poquito su introducción. ¿Y cuáles son esas especias que deberíamos retrasar? Pues en principio las mezclas de especias, como por ejemplo podría ser el curry, que es una combinación compleja de varias especias, o las mezclas de hierbas aromáticas o cualquier otro preparado, por ejemplo, que podamos comprar en bote en el supermercado. Y ojo, porque algunas de esas especias, imaginaros, especias especiales para pasta, tienen un sabor riquísimo, muchas veces pueden llevar sal añadida, y eso es algo que deberíamos revisar también en las etiquetas a la hora de comprarlas, especialmente si las vamos a utilizar también en el caso de los bebés. Así que siempre tendremos que vigilar la introducción, la primera vez sobre todo, y después que esas cantidades no sean exageradas. Esto, ¿por qué os lo digo? Porque cuando cocinamos para todos, más o menos tenemos cogida la medida. Es decir, si yo sé que voy a preparar una cazuela de lentejas y le voy a poner pimentón, pues le añadiría una cucharada para toda la cazuela, que pueden ser 4, 6, 8 raciones. Si yo le quiero añadir un poquito de pimentón al puré de legumbres que estoy preparando para mi bebé, ojo, porque cualquier pequeñita cantidad puede ser mucho para una ración muy pequeñita, y es decir, me puede proporcionar demasiado sabor y un efecto pues igual un poco más potente de lo normal, es decir, un malestar gastrointestinal ese día a mi bebé, cuando ya he probado que las lentejas le sientan bien, pero les quiero dar un poquito más de sabor y hoy les he añadido un poco de pimentón. Pues dependiendo de la cantidad de lentejas que vaya a preparar, evidentemente la cantidad para un bebé va a ser minúscula en ese caso. Por lo tanto, valoramos si realmente las necesitamos en la dieta de los bebés o si podemos esperar
a que bueno, pues se vaya adaptando también a la alimentación de los adultos. Y aunque no sean especias propiamente dicho, si nos ponemos en el grupo de los condimentos, está clarísimo, y esto os lo he repetido muchísimas veces, que lo que no debemos utilizar es la sal en la dieta o en la elaboración de los alimentos de los bebés con una edad inferior al año. Y a partir del año, entre el año y los 3, muy poquita cantidad de sal. Y se debe a que su sistema renal de excreción no está todavía funcionando al 100%, y esa sal podría suponer una sobrecarga para esos riñones. Así que podemos utilizar especias, pequeñita cantidad, probamos, al igual que otros alimentos, su tolerancia para evitar posibles reacciones adversas, que no son muy frecuentes, pero que podrían ocurrir. Así que espero que este vídeo os haya hecho salir de dudas de si los bebés pueden tomar especias o no, o el resto de los niños, por supuesto, y desde qué edad. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.